Hola a todos, mi nombre es Nancy Matos y soy del proyecto Awakening the Senses, Despierta los Sentidos. Hoy quiero hablar con ustedes, contigo en particular, de algo que tal vez te interese. Es un tema que lo juzgamos mucho y no nos permitimos a veces sentirlo o crecer a través de eso, de esto que les voy a hablar, por el juicio que tenemos. El tema de hoy es los celos. Y seguramente cuando digo esta palabra es como que ya da escalofríos. Parece una mala palabra hoy en día el tema celos, así que vamos a mirarlo un poquito para liberarnos. Celos. ¿Por qué quiero hablar de este tema justamente hoy? Porque es un tema que he venido trabajando hace muchas décadas, no tan solo en mi camino personal, sino también en mi camino profesional, ayudando a muchas personas a tomar conciencia de sus vidas y a sanar. El tema celos, cuando lo empecé a tratar de entender un poquito más, comprendí y me informé de que tenía que ver con una desvalorización propia, de la forma que yo me veía a mí misma y de mi propio juicio sobre mí misma y de una falta de amor propio. No significaba cuánto los demás me amaran y me hicieran sentir válida, valorada, sino de mi propia percepción sobre mí misma. Cuando lo empecé a tratar de desmenuzar un poquito, de abrir la caja de Pandora de los celos, encontré primero el efecto físico que tenía en mí cada vez que yo sentía celos. Y lo primero que noté en mí era tensión. Una tensión física, una tensión que casi no podía ni respirar. La respiración era muy superficial y el cuerpo muy tenso y toda mi atención, se iba fuera de mí. Con mi atención se iba también mi propia energía, toda fuera de mí. Y empezaba a mirar a mi alrededor. Mi alrededor se convertía en una amenaza. Entonces mi cuerpo empezaba a responder como que estuviera siendo amenazada. Aunque no fuese una amenaza real, esa era mi percepción. Entonces empecé a mirarlo un poquito más el tema celos. Ya dejó de ser algo, soy una insegura, siento celos, sino qué es lo que siento como amenaza, que mi cuerpo responde con lo que yo nombro o llamo celos. Una de las cosas que también me di cuenta era de lo que yo percibía como falta de control. Al yo sentir celos también perdía el control de mi alrededor, obviamente, porque realmente nunca tenemos control de nuestro alrededor, de lo que pasa de la situación, pero también control de mí misma. Mis emociones, ya ni siquiera sabía lo que sentía, era muy reactiva, entonces perdía toda noción de mi ser. ¿Okay? Cuando seguí bajando dentro mío de lo que se trataba los celos y llegué a un punto donde identifiqué una emoción clave. Esta emoción se llama miedo. Me di cuenta que lo que yo estaba realmente sintiendo era miedo. Ahora obviamente muchas veces lo hice y volví a mi cabeza a analizar a lo que sentía miedo. Y obviamente siempre tenemos miedos y estos miedos muchas veces nacen de una historia que ya tenemos, ya sea de traición, de abandono, pero traté con este entendimiento de los celos de no irme a la historia. Obviamente tenía razones, pero no quise ir a la historia. Entonces fui directamente a la emoción y trabajé con ella. Y esta es la invitación que te estoy haciendo a ti en este momento. Es cuando sientes el miedo, déjalo sentir en tu cuerpo. Y a veces empieza como en un punto, por ejemplo en la boca del estómago, en el pecho, en la garganta o en la cabeza.
Es un punto. Deja que desde este punto donde sentís el miedo se empiece a expandir en tu cuerpo y centrate nada más en sentir ese miedo. Y respirar, hasta que ese miedo se expande por todo tu cuerpo y sale de tu cuerpo. Lo que pasa con el tema de las emociones es de que muchas veces tenemos miedo de sentirlos, vaya la redundancia, miedo otra vez, porque pensamos que quedaremos estancadas en esa emoción. Y te digo, si practicas esto, no vas a quedar trancada o trancado en esta emoción. Simplemente la vas a sentir y como toda emoción se va a mover. La emoción es una energía, es energía en movimiento y al vos permitírtela sentir, simplemente se mueve de tu cuerpo. Así que te invito a hacer eso. Sentí el miedo, respirar y dejarlo que se transforme, perdón. La meta es siempre paz. Si no estás en paz, hace algo para poder llegar a esa paz. Mucha suerte y que estés bien. Chao. Deja de creer que solo es lo que la historia nos contó. Deja de creer que tú no puedes